Juan capítulo 4, de versículo 31 al 42. Y dice el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y quiero destacar 2 puntos nomás, aunque por supuesto que hay varios más. En primer lugar, la gran necesidad de Jesús. Jesús era uno como nosotros, era humano. Por supuesto tenía su otra, digamos, relación, su otra, digamos, vida con Dios eterna. Por supuesto tenía su parte divina, pero era humano. Y como humano tenía necesidades de toda índole. Y también tenía necesidades como humano, necesidades espirituales. Y entre estas necesidades, unas y otras, Jesús tenía bien establecido y bien claro qué era su principal necesidad. Jesús sabía, no tenía ninguna duda, porque era parte de su naturaleza, sabía bien claro la necesidad primordial que él tenía. Jesús deja de lado, como hemos leído, el alimento material. Y en esto, hermanos,
pongamos nosotros un poquito en ese lugar. Nosotros también tenemos necesidades materiales, comida, vestido, todo lo que quieran. Hay un montón de cosas. Y tenemos necesidades espirituales. Ahora acá, sin duda, Jesús, que después, más adelante, Él va a decir con toda autoridad y, digamos, lo va a decir porque realmente lo vive, cuando Él dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer y habéis de beber, o por el vestido, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe vuestras necesidades. Y qué importante, hermanos, pensar un poco en esto. Cuando nosotros muchas veces tenemos delante nuestro las dos necesidades, la material por un lado y la espiritual por el otro. Es importante analizarnos cada uno qué es lo que dejo de lado, qué es lo que realmente quiero hacer, deseo hacer, siento hacer. Por supuesto que las necesidades ya nos hizo así el Señor nos ha hecho con necesidades. Pero aquí no hay ninguna duda que Jesús realmente confiaba plenamente en esas promesas que el Señor ha dado a cada uno de sus hijos. Jesús era el Hijo de Dios. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero cada uno de nosotros también, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. De manera que Dios nos tiene en cuenta como a hijos. Y si hay algo que Dios ha dicho en favor nuestro, lo va a hacer. Fíjense en que Jesús no lo distrajo el hambre, el cansancio, la sed, el agotamiento. Tampoco lo distrajo, porque ustedes, bueno, para aquellos que mucho no están en contacto con la Biblia, esto viene de que Jesús, ¿no es cierto?, tiene sed, va y se sienta en un pozo de agua, pero no tiene con qué sacarla, y entonces, pero está agotado, está cansado, tiene sed, tiene hambre. Y entonces viene una mujer a sacar agua. Pero fíjense en ustedes que Jesús aprovecha esa oportunidad, no pensando en el agua física que le puede dar esta mujer, porque la mujer tenía los medios para sacarla, sino que Jesús está pensando y aprovechar esa oportunidad para que llevar a la mujer a que se mire ella misma interiormente, mire su vida, mire su situación y darle
lo que esta mujer necesita, la salvación, que es Jesús mismo. Pero fíjense en que esto, la necesidad no lo distrae, ni tampoco lo distrae, porque los discípulos, llegan los discípulos, ¿no es cierto? Y también los discípulos, ¿no es cierto?, dejan de lado ese asombro en un principio que tienen porque él está hablando con una mujer y samaritana. Entonces, y Jesús ni siquiera esto lo distrae de lo que él necesita hacer. Los discípulos le dicen, porque lo habrán visto, ¿no es cierto? Habrán visto en su rostro el agotamiento, porque cuando uno está pasando alguna necesidad de cualquier índole, muchas veces el rostro lo demuestra. Entonces le piden, le ruegan que, Señor, come. Y Jesús les contesta, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Y acá Jesús nos está enseñando, sin duda, cuál es la verdadera comida. Muchas veces nosotros estamos entre una cosa y otra. Y hermanos, ahí se pone a prueba delante de Dios y delante de la persona que tiene necesidad, qué es lo que elegimos. Jesús sentía profundamente para Jesús era el sustento de su vida hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Eso era su comida. La otra comida, la otra necesidad, digamos física, él sabía que Dios, su Padre, lo iba a sustentar. De manera que no tenía ninguna duda y estaba dispuesto a postergar toda necesidad material por hacer aquello que es la voluntad de Dios. No hay hambriento o glotón que anhela un suculento banquete. No hay un hambriento o un glotón que tenga el afán con que Jesús anhelaba darle a las almas la salvación. Jesús dijo, es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre y haga su obra. Ahora, mi hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces nosotros nos debatimos dentro de nosotros mismos, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y si nosotros vamos a la palabra, creo que es muy clara, muy sencilla descubrir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la entregar la salvación de Cristo a las almas, a los pecadores. Esa es la voluntad de Dios.
La fue para el Señor Jesús, la es para nosotros. E instruirles para que lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es su obra. Es necesario que yo haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Así que acá tenemos, hermanos, la gran comida, en la cual Jesús se complacía, se deleitaba. Hacer la voluntad de Dios, presentar la salvación y acabar la obra, darle el conocimiento a esa persona para que pueda vivir en la verdad. Yo sé, hermanos, que a todos nos falta, pero muchas veces ese me falta me da temor a mí mismo de que sea como una excusa para justificarme. Cuando no hay excusa, hermanos. Yo sé que cuesta y todos los días cuesta, pero hay que ir por eso. Hay que ir por hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Jesús vio la gente que venía. Vio, a raíz de que esta mujer fue al pueblo y habló sobre la conversación que había tenido con Jesús, vino la gente y Jesús, y en ese momento los discípulos, come, Señor. Qué convicción, ¿no? Qué amor hacia los demás. No, miren, muchachos, esperemos. Esto es lo urgente. Esto es lo que las personas vienen a buscar y necesitan. Y Jesús, en segundo lugar, y termino con este punto, habla de un proceso de la siembra y la cosecha. Hay un proceso, ¿no es cierto? Primeramente el que siembra. Y aquí estamos de acuerdo que lo principal es la semilla, hablando en términos agricultores, digamos, de agricultura. Es la semilla. Si no hay semilla, no hay cosecha, no hay frutos. La semilla es lo principal, ¿no es cierto? Que es la palabra de Dios. Y una vez que se siembra, toda planta, yo nací en el campo y yo veía esto en mi propio padre. Él, por ejemplo, cuando hacía el almácigo de tomates, primero ponía la semilla, plantaba en un espacio de tierra, plantaba las semillas.
previamente, ¿no es cierto?, la preparación de la tierra y plantaba la semilla. La ponía, me acuerdo, siempre trataba de ponerla que estuviese protegida por un techo o algo. Y como esta siembra es en el invierno, y es cuando ya empieza, ¿no es cierto?, la plantita a asomarse. Entonces le ponía un tejido arriba y lo cubría con una lona para que la escarcha, el frío, no la queme. Los cuidados. Luego, cuando ya crecía un poco bien la planta, la sacaba del almácigo y las plantaba en otro lugar en formas de surcos, porque por esos surcos después se tiraba el agua. Nosotros teníamos una bomba y un piletón enorme, si habremos bombeado con mis hermanos. Entonces después destapaba, soltaba el agua, iba por una canaleta y se metía en los surcos. Y entonces todo estaba regado. O sea que se planta, se cuida, se cosecha y se recogen los frutos. Y es interesante la similitud, ¿no es cierto?, con la cual Jesús expone esto con la obra. Hay un tiempo de plantar, un tiempo de cuidado, un tiempo de cosecha y de fruto. Hermanos, qué importante en la obra, en el trabajo de la iglesia, en el trabajo, ¿no es cierto?, que el Señor nos encomienda este tipo de proceso. Ahora fíjense en qué interesante, ¿no? Jesús habla del que siembra y el que cosecha. Dice, uno planta, otro cosecha. Y Dios siempre trabaja en sociedad. Dios nos ha llamado a formar, a ser socios de Él, entre comillas, ¿no? Esto, entre comillas, porque Él guarda la autoridad, Él es el Señor, Él expone las condiciones, cómo se hace, pero en cierta manera somos socios, porque después las ganancias, los frutos, lo disfrutamos todos. Así que Jesús está diciendo, y esto es para aprender, mi hermano, para que nosotros aprendamos, a que tenemos que trabajar juntos. Que no soy yo el único. Tenemos que trabajar juntos para que haya una buena cosecha y haya muchos frutos. Y Jesús acá dice también que otros plantaron. Y dice, y ustedes ahora recogen. Y es así en el reino de Dios. Por eso Jesús dice, alzad vuestros ojos, porque esto es la obra de Dios. Esto no es terrenal. Lo terrenal era que los discípulos, Jesús les marca y les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Y era verdad. Pero había que esperar 4 meses.
la obra o cumplir la voluntad de Dios, que ya dijimos, es darle, entregarle al otro la salvación. No tiene época, no tiene tiempo, es hoy, es ahora, es urgencia. Y en esto de que Jesús dice, unos plantaron y otros cosecharon, es así. Miren, si uno recorre un poquito el Antiguo Testamento, Moisés sembró, los profetas sembraron. Y ¿saben qué? Muchos de ellos llegaron hasta las lágrimas. Y dijeron, este trabajo que hice fue en vano. Sin embargo, ellos trabajaron para el nuevo pacto, trabajaron para que la gente fuera preparándose para cuando venía el Mesías. Fíjense en que la mujer dice, ¿qué le contesta? ¿Qué le dice la mujer a Jesús? Le dice, yo sé que un día vendrá el Mesías. ¿De dónde lo sacó? De lo que otros sembraron. Así que, mi hermano, no te desanimes. Iglesia, no nos podemos desanimar. Hay que sembrar. Y lógicamente, cuando vas sembrando, el Señor, ¿no es cierto?, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestro ser, siempre nos va a alegrar para que cosechemos también. Pero no te desanimes si estás sembrando y los resultados no son los que realmente piensas o esperas. Es así la obra del Señor. Pero hay una conclusión, ¿no es cierto? Que todos recibirán salario, que todos recibiremos la aprobación y la satisfacción que proviene de Dios, la cual es lo que va a alegrar nuestra vida. Nosotros podemos comer, estar opíperos, estar, no sé, gordos, saciados, podemos tener de todo y no haber satisfacción en la vida. La satisfacción de Jesús, el Hijo de Dios. Y tú como creyente, hijo de Dios, busca, hermano, busca esta satisfacción, que es lo único que te va a dar seguridad, alegría. Es lo único que va a sustentar de verdad tu vida. Los próximos mensajes van a estar orientados un poco a esto y sería bueno que podamos venir, participar, escuchar, porque estas cosas tienen realmente relevancia en nuestra vida. Así que no se pierdan, hermanos, los próximos mensajes.